Caos republicano en la Cámara Baja. Jim Jordan pone en pausa su candidatura. Aún no consigue los votos necesarios para presidir el Congreso. Sidney Powell, la ex abogada de Donald Trump, se declaró culpable de los cargos en Georgia por sus esfuerzos de revertir las elecciones de 2020. La ayuda humanitaria para los cientos de miles de refugiados en Gaza comenzará a llegar a partir de este viernes, mientras que los bombardeos de ambos bandos se intensifican. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos y comenzamos con el caos que sigue reinando en la Cámara Baja luego de que el representante republicano Jim Jordan pusiera en pausa sus intenciones de presidir el Congreso por no contar con el apoyo de miembros de su propio partido. Vamos a Washington DC con Alfredo Miranda, que tiene el reporte y las reacciones. La Cámara de Representantes abrió sesión este jueves con la posibilidad de llevar una tercera votación para confirmar a Jim Jordan como presidente de la Cámara, pero pocos minutos después entró en receso. Jordan no contaba con los votos suficientes. Hasta el momento es muy probable que Jim Jordan pierda más votos en una tercera votación. Volver a votar al hemiciclo no resuelve ningún problema. Necesitamos dialogar, necesitamos volver a trabajar, principalmente darle a Patrick Henry la autoridad de servir como presidente republicano. Ante la incertidumbre sobre las posibilidades de Jordan, crece el consenso por otorgar al presidente pro tempore Patrick Henry la extensión de su mandato. No estamos enfocados en una persona en particular, sino en que se reabra la institución. Tengo mucho respeto por Patrick Henry. Es respetado por nuestro partido y esperamos también sea respetado por los legisladores del lado republicano. Jim Jordan no es uno de ellos. Ingresando a la tercera semana después de la destitución de Kevin McCarthy, existe una creciente frustración ante el caos generado por el vacío de liderazgo provocado por 8 congresistas republicanos. La gran mayoría de republicanos no es respetada por Matt Gaetz y otros, y ahora estamos en esta situación en la que sentimos mucha frustración por el hecho de que como bancada no podemos encontrar consenso, y eso hace muy difícil gobernar. Algunos republicanos que apoyaron inicialmente a Jordan, pero votaron en su contra la segunda vuelta, recibieron amenazas anónimas. He recibido amenazas de muerte y un aluvión de llamadas amenazadoras, dijo la congresista Miller Mix. Otros legisladores también denunciaron amenazas similares. Las campañas de intimidación que estos representantes han sufrido ha sido típico desde que Trump apareció en la política. Tratar de amenazar, tratar de causar miedo, para que todo el mundo se ponga detrás de Trump y lo que él manda. En un acalorado debate a puertas cerradas que culminará con el fracaso de la iniciativa de extender el mandato de McHenry, Jordan insistirá en una tercera votación, la misma que podría realizarse en las próximas horas. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, la ex abogada del expresidente Donald Trump, Sidney Powell, se declaró culpable en el caso de los esfuerzos para revertir la derrota del exmandatario en las elecciones de 2020 en Georgia. Vamos con Wendy Castillo, que nos tiene más detalles de esto. Wendy. Hola, buenas tardes, Abel. Como parte de su declaración de culpabilidad, Powell admitió su papel en la violación de los sistemas electorales en el condado rural Coffee, Georgia, en enero de 2021, para demostrar de alguna manera que las elecciones estaban amañadas contra Trump. Este es el acuerdo de culpabilidad al que llegó con los fiscales. How do you plead to the 6 counts of conspiracy to commit intentional interference with performance of election duties? Guilty. La abogada Sidney Powell, quien fue acusada junto con el expresidente Donald Trump y otras 17 personas de violar la ley estatal contra el crimen organizado de Georgia, se declaró culpable de 6 delitos menores por los esfuerzos para revertir la derrota de Trump en las elecciones de 2020 en Georgia, convirtiéndose así en la segunda persona acusada que llega a un acuerdo con la fiscalía apenas un día antes que comenzara la selección del jurado en su juicio. La decisión de Sidney Powell de declararse culpable es muy mala noticia para Trump. Sidney Powell es una de las personas principales en este caso y ella como abogada era uno de los líderes en esta conspiración contra el estado de Georgia y contra las elecciones.
Como parte del acuerdo, cumplirá 6 años de libertad condicional, recibirá una multa de $6,000 y tendrá que escribir una carta de disculpa a Georgia y sus residentes. También acordó testificar con sinceridad contra otros coacusados en juicios futuros. Si yo fuera el abogado de Trump, yo estaría muy preocupado de todas las cosas que ella sabe y que ella está preparada para declarar contra Trump. Powell, de 68 años, fue acusada inicialmente de extorsión y otros 6 cargos como parte de un amplio plan para mantener al presidente republicano en el poder después que perdió las elecciones en 2020 ante el demócrata Joe Biden. No se han fijado fechas de juicio para los 16 acusados restantes, incluido el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que era abogado de Trump, y Mark Meadows, que era jefe de gabinete de la Casa Blanca del exmandatario. Un acusado de bajo perfil en el caso, el fiador Scott Grant Hall, también se declaró culpable el mes pasado de 5 delitos menores. Fue sentenciado a 5 años de libertad condicional y aceptó también testificar en procedimientos posteriores. Vamos al Medio Oriente. Se intensifican los ataques entre Israel y el grupo terrorista Hamas, mientras que la crisis humanitaria en Gaza se profundiza. Miles de civiles esperan con angustia la llegada de la ayuda prometida. Laura Ortega nos amplía. Este jueves, el ministro de Defensa israelí Yoav Galán hizo un llamado a sus tropas terrestres a organizarse y a estar listas para recibir una orden de entrada a territorio palestino. סומכים עליכם בהצלחה ואנחנו עוד ניפגש ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם. בהצלחה. Esto sucede mientras espera el ingreso de la ayuda humanitaria por el cruce fronterizo Rafah que auspició el presidente Joe Biden tras su visita más tensa a Israel y una fuerte colaboración diplomática con Egipto para brindar ayuda a los civiles en medio del conflicto. Se espera que a partir de este viernes un número limitado de camiones estarían cruzando el puesto fronterizo desde Egipto hacia Gaza, donde enfrentan una grave escasez de recursos básicos. It shouldn't be 20 trucks, it should be 2,000 trucks. And we shouldn't have to be making these choices. But those choices are being made and they're being discussed with the Egyptians. Los camiones esperan desde hace varios días a que se abra el importante cruce para ingresar agua, alimentos y medicina enviadas desde diferentes partes del mundo y que podrán satisfacer las necesidades de al menos 300,000 personas. Sin embargo, no son suficientes. Beyond the gesture, and we need to make sure that the corridor is a corridor. Humanitarian assistance needs to move every day. Mientras tanto, el presidente Joe Biden ya regresó al país mientras se encuentra en el escrutinio global tras el supuesto ataque a un hospital de Gaza por las fuerzas israelíes y por su inmersión en el conflicto del Medio Oriente. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Por otra parte, el Departamento de Estado lanzó una advertencia de preocupación mundial a los estadounidenses fuera del país. Esto debido a las crecientes tensiones y el riesgo de ataques terroristas al que pudieran estar expuestos. El departamento aconsejó estar alertas en lugares turísticos. Mientras tanto, pidió a los ciudadanos en el Líbano que abandonen ese país debido a la inestabilidad y el riesgo a la seguridad que se vive actualmente. Mientras tanto, crecen las tensiones en toda Europa por la guerra entre Israel y Hamas. En Berlín, varios residentes judíos han encontrado la estrella de David pintada en las puertas de su casa, recordando oscuros episodios del Holocausto. En Londres, los criminales antisemitas e islamofóbicos aumentan, mientras que en Francia decenas de aeropuertos e importantes museos han sido evacuados por amenazas de bomba. De regreso al país, la solicitud de nuevas hipotecas llegó a su nivel más bajo en más de 20 años. Las altas tasas de interés alejan cada vez más a quienes buscan adquirir una vivienda. En Nueva York, Ángela González nos explica qué alternativas tienen los nuevos compradores en Estados Unidos. Baja la demanda de hipotecas, es decir, que menos personas están pidiendo préstamos para comprar casa. Esto cuando las tasas de intereses promedios siguen en aumento y han llegado a un 7,70% para préstamos de interés fijo a 30 años y los intereses variables se ubican en un 9,3%. Las solicitudes de hipoteca cayeron en un 6% la semana pasada y comparando con el año pasado son inferiores a un 21%, los niveles más bajos registrados desde 1995. No lo podemos ocultar y claro que sí ha bajado porque
los precios de las propiedades han aumentado, los precios de las rentas, y la gente dice, voy a esperar que baje el precio de la propiedad para poder comprar. Además que, obviamente, mudarme en una época donde vienen festividades, diciembre, nosotros los hispanos normalmente pues no pensamos mudarnos muchas veces en esa época, entonces claro que va a seguir disminuyendo. Aunque el sueño de comprar vivienda entre los estadounidenses no se ha desvanecido, y en el año 2022, un 44% de los compradores fueron hispanos, según reporta la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Real Estate. Pese al panorama y que incluso las solicitudes de refinanciación han caído en un 10% en la última semana y en un 12% comparadas con el 2022, este experto en hipotecas y profesor del tema tiene las siguientes recomendaciones para quienes quieren comprar vivienda. Buscar ayudas del gobierno, como por ejemplo ir a la página federal de hud.gov, ¿verdad? Y buscar las ayudas, eso a nivel federal, buscar las ayudas también que existen a nivel de las ciudades, condados y a nivel estatal. Grupos como personal de la salud pueden acceder a fondos para primeros compradores, al igual que otros fondos que se crearon después del COVID para ayudar a financiar la cuota inicial. Con los precios de las rentas por las nubes, el consejo es sopesar el pago de la renta versus una hipoteca fija. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y en más temas económicos, al parecer la Reserva Federal planea un nuevo aumento en las tasas de interés. El mismo presidente Jerome Powell dijo que si la economía sigue fuerte y la oferta de empleos no mejora, las tasas de interés podrían aumentar, pero se espera que no sea a corto plazo, pues no se esperan cambios en la próxima reunión a finales de octubre. Vamos a la primera pausa aquí en el Noticiero Estrella TV. Avanza la construcción del polémico muro en la frontera de Tijuana y San Diego. Fieles católicos en Colima, México, aseguran que una imagen de la Virgen está llorando. Los detalles en un momento, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. En Tijuana, México, avanza la construcción del muro fronterizo, mientras que activistas proinmigrantes denuncian abusos de las autoridades en ambos lados de la frontera. Yolanda Morales tiene la información. Mientras la maquinaria pesada continúa escarbando la tierra y los trabajadores del lado estadounidense levantan un nuevo muro entre Tijuana y San Diego, grupos de migrantes aprovechan los momentos de vulnerabilidad que este proceso les ofrece. Hay diferentes puntos por esta área por donde entran las personas. Y del lado mexicano, elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados intentan hacer el trabajo de la patrulla fronteriza. Esa es la orden que tienen, han dicho algunos activistas que cuestionan sus acciones. Nos ha pasado, a mí me ha pasado, ya van 3 veces. La primera vez me preguntaron si yo era mexicana, cual obviamente no respondí. La segunda vez me preguntaron que qué hacía yo aquí, y la tercera vez la Marina me ha preguntado por mi identificación. Para estos activistas, el avance de la construcción del muro y la evidente militarización representa el incremento del peligro para los migrantes. La militarización no ha resultado en nada más que más violencia y más peligro, y es una política fracasada. Entonces, a mí me da tristeza que el gobierno mexicano esté colaborando. Y ya se preparan con argumentos legales. Organizaciones promigrantes se unen para levantar la voz contra la Marina, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional contra las vejaciones que sufren los migrantes. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticias Estrella TV. Por otra parte, el gobierno de Texas rebasó los 50,000 migrantes enviados en autobuses a Ciudad de Santuario. El gobernador Greg Abbott anunció que su plan Estrella Solitaria ha transportado cerca de 58,000 migrantes desde la frontera sur a ciudades como Nueva York, a donde han llegado cerca de 20,000 migrantes. Chicago con 16,000, Washington con 12,000, entre otras. Esto con el fin de aliviar, según él, la presión en las ciudades fronterizas. Mientras tanto, llegó a Caracas el primer vuelo de venezolanos deportados desde Estados Unidos. Aproximadamente 130 pasajeros fueron trasladados al avión por autoridades federales
con esposas y tobilleras y también volaron desde Texas. Según las autoridades, más vuelos con deportados estarían por salir en los próximos días. Una pausa más aquí en el Noticiero Estrella TV. Como de película, agente infiltrada de la policía de Colombia logra la captura de peligroso narcotraficante. Cientos de fieles en Colima, México, acuden a una iglesia para presenciar lo que ellos califican como milagro. Bueno, vamos a Colombia, donde una valiente policía se logró infiltrar en un peligroso grupo delictivo por más de un año. Enamoró a su líder para colaborar en su captura. En Bogotá, Carolina Gómez tiene más detalles. En algunas ocasiones cuando me llamaban, me dieran miedo a hablar con ellos por las amenazas que hacían. Encomendarme a Dios y ya. Quien habla es quizás una de las agentes infiltradas más osadas de la policía de Bogotá. Logró hacer un trabajo quirúrgico para infiltrar, haciéndose pasar como estudiante universitaria a una temida banda conocida como el Tren de Aragua, registrando en más de 250 horas de grabación cómo era su modus operandi. Donde alias Guillermo me acompañaba hasta la entrada de esta universidad. Yo ingresaba hasta las escaleras, esperaba que él se fuera y salía. Igualmente cuando salía, él me decía más o menos a qué hora salía y a ese momento me estaba esperando en la salida de la universidad. Logró enamorarlo por más de un año, se convirtió en la novia oficial de alias Guillermo, que según la policía era un tenebroso asesino, jefe de la banda, y aunque le daba mucho miedo su forma de operar, logró conocer todos los detalles y recaudar las pruebas suficientes para desarticularla. La persona que llegara a este lugar sin el conocimiento de él o de los integrantes de él los torturaban. Ellos los llevaban a las cruces y allá los torturaban. Él los amenazaba que los iba a descuartizar si seguían trabajando en esa zona. Apenas supo que alias Guillermo tenía un viaje para los Estados Unidos, dio aviso a sus compañeros para crear el operativo de captura en un lugar turístico de la ciudad. Es conocido como el Chorro de Quevedo. De estas 5 personas, 3 de nacionalidad venezolana, 2 colombianas, eran vendedores ambulantes en ese sector. La venta mensual que generaba esta banda en Bogotá era de $12.000 y pensaban extender sus tentáculos a varias ciudades de los Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En otros temas, el huracán Norma se intensifica a categoría 4 sobre las aguas del Pacífico mexicano. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias intensas en Jalisco y Colima, así como también fuertes tormentas en Nayarit, Michoacán y Guerrero, que podrían incrementar los niveles de ríos y provocar deslaves e inundaciones. Se espera que Norma toque tierra el fin de semana en el popular centro turístico de Los Cabos. Seguimos en México porque en el estado de Colima, cientos de fieles católicos han llegado a una iglesia para visitar la imagen de una virgen que aparentemente está llorando. El hecho ya es calificado por muchos como un milagro. En la capital mexicana, Víctor Blázquez tiene la historia. Esta escultura de la Virgen de los Dolores aparentemente llora. De sus ojos color miel parecen salir lágrimas que escurren por sus mejillas. Así se puede ver en esta iglesia llamada La Resurrección en el municipio de El Chanal, Colima. Sin explicación aparente, el suceso comenzó a manifestarse el fin de semana. Ahora creyentes y curiosos llegan ante ella, hacen fila para tocarla y ser testigos de un posible milagro. De igual manera, cuando lloramos nosotros, que los ojos se nos ponen rojos, de igual manera se le pusieron a la imagen. Fueron unos niños que tomaban sus clases de catecismo los primeros en darse cuenta que a la imagen religiosa algo sobrenatural le estaba ocurriendo. Un pequeño de 9 años avisó que los ojos de la Virgen se cristalizaban. El niño le llama la atención, rápidamente voltea hacia arriba y la va viendo llorar. Pues él se asombra y corre conmigo y me dice, maestra, dice, la Virgen está llorando. Entonces yo pues me vine con él y la tomé en brazos al niño y ya vine a ver y pues sí, la Virgen estaba, ahora sí que casi soltaba el llanto. La Virgen que llora se ha convertido en un pilar de fe en el estado, provocando que poco a poco la gente acuda en peregrinación al templo para pedir un milagro. La paz, que nos dé la paz en Colima y en todo el mundo.
que volvamos a ser un Colima de antes. También aseguran que las lágrimas son por el sufrimiento que tiene la Virgen al ver cómo la ciudad de Colima es la más violenta del mundo, según un informe presentado este año por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, vamos a la última pausa aquí en el noticiero Estrella TV. El Pentágono reporta cientos de avistamientos ovnis en menos de un año. Detalles al volver. Óigame, el Pentágono reveló que desde agosto de 2022 hasta abril del 2023 se documentaron 274 ovnis o fenómenos aéreos no identificados. Esto con el fin de evaluar posibles amenazas a la seguridad nacional. El Departamento de Defensa entregó al Congreso el informe anual sobre estos avistamientos. Hace un mes, la NASA anunció la creación de un departamento especial para estudiar los fenómenos no identificados. Y mire esto, cierre muy bien las puertas cuando salga de casa porque algún intruso podría vaciar su refrigerador. Un hambriento oso fue captado por las cámaras de seguridad robándose una lasaña de una casa en Connecticut. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros. Cierre la puerta, por favor.